Libertad financiera. Ahorras mucho dinero, inviertes mucho y te jubilas a los 40 o 50 para poder viajar, dedicarte a tu huerto y hacer cerámica mientras vives de tus inversiones. Como idea puede sonar maravillosa. Ya no tienes que trabajar, solo tienes que centrarte en disfrutar. No lo sé, Rick. Mira, si alguna vez has soñado con jubilarte anticipadamente, déjame que exploremos cuáles son los problemas que yo veo y cómo solucionarlos. Yo soy Cristina, autora del libro Aprende a gastar, y en este canal hablo de finanzas personales y hábitos para conseguir la tranquilidad financiera, así que si esto te interesa, suscríbete. Y voy a empezar diciendo que yo no he conseguido la libertad financiera ni tampoco tengo ninguna intención de hacerlo, al menos no a corto plazo. Eso sí, me he pasado años pensando y sigo haciéndolo, reflexionando y escribiendo sobre lo que nos mueve, lo que nos excita, lo que nos hace felices y sobre todo observando y estudiando cientos de personas que o bien han conseguido la libertad financiera o bien podrían tenerla y escogen no usarla. Para sorpresa de nadie, el dinero no es la respuesta. Las conclusiones a este estudio es lo que vas a ver en este vídeo. Bien. Para explicar el primer problema, pensar que el objetivo es el fin, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has trabajado muy pero que muy duro para alcanzar una meta? Correr una maratón, poner la entrada de una casa, conseguir el trabajo de tus sueños, hacer tu tesis, parir, lo que sea. Durante meses, quizá años, has pasado horas, días, semanas trabajando para ese objetivo. Te has obsesionado con él, has hecho sacrificios, has tenido que escoger, has tenido que decir que no, sufrido lesiones y entonces ¡pam! Un día finalmente lo logras y la satisfacción que sientes no te cabe en el pecho. Celebras tu hazaña, chillas, das botes de alegría, pero luego, días, quizás unas semanas después, estás sentada en el sofá viendo Netflix y piensas, ¿y ahora qué? Spoiler, alcanzar la meta no te proporcionó una felicidad duradera. Ahora tienes un vacío donde antes estaba esa meta. Y pienso que la libertad financiera no es ninguna excepción. Cuando estaba escribiendo mi libro, Aprende a gastar, estuve estudiando varios casos de personas que habían amasado un patrimonio más que suficiente como para no trabajar nunca más. Todo tipo de personas. Escribí sobre el caso, por ejemplo, de Tim Ferriss, que consiguió la libertad financiera, se pasó 6 meses viajando y bailando tango en Argentina, hasta que un día se preguntó, ¿ya está? ¿Era esto? Y se sintió tan miserable que volvió a trabajar. Lo que te llena de satisfacción, lo que te mueve y te levanta de la cama cada mañana, es el proceso, no el fin. De hecho, el dinero es solo una herramienta que te permite vivir la vida que quieres vivir. El fin solo es el caramelito que sabe increíble, es la guinda del pastel. Otro tipo de persona en el que fijarse son los típicos gurús de la libertad financiera. Se ve mucho, ¿no? La mayoría de las personas que hablan de libertad financiera o la venden, dedican mucho tiempo a escribir, a comprar y vender inmuebles, a administrar negocios, a construir muebles, a cuidar un huerto o, por supuesto, a crear vídeos para YouTube donde hablan de cómo conseguir la libertad financiera. Lo cual, créeme, que requiere mucho trabajo. Y cuidado que no los juzgo. Yo también me volvería loca si de repente tuviera todo el dinero del mundo y ningún propósito más que disfrutar. Heráclito, filósofo presocrático griego, defendía una idea que me ha venido a la mente aquí, es que la realidad está hecha de tensiones entre opuestos. No es que el bien y el mal simplemente coexistan, sino que se necesitan mutuamente para existir. Y cuidado, que cuando hablo de trabajo puede ser pagado o no, pero la verdad es que mucha gente solo busca la libertad financiera como un oasis y no se dan cuenta de que en realidad no es que no quieran hacer nada, el problema es que no quieren hacer lo que están haciendo ahora mismo. Pero cuando no sabes exactamente hacia dónde vas, es muy fácil pasarte años avanzando en la dirección equivocada. De hecho, es uno de los errores más comunes que veo cuando alguien intenta mejorar sus finanzas. Empezar sin tener claro cuál es el objetivo real o cómo se construye. Y por eso más adelante te voy a enseñar cómo se hace bien. Pero bueno, pongamos que tú sí la quieres porque tienes tus motivos súper lícitos. Veamos qué tan fácil es de conseguir. Bueno, pues aquí nos encontramos con un pequeño bache en el camino. Es que es muy difícil. Lo que se suele decir es baja tus gastos al mínimo, estamos hablando de frugalidad extrema, e invierte el resto de manera súper diligente hasta que finalmente tengas una cartera de inversión lo suficientemente grande como para poder retirar tu dinero cada año durante el resto de tu vida, sin arruinarte, por cierto. Sí, llegar a la independencia financiera
financiera es muy difícil y mucha gente fracasa en el intento. Siendo realistas, si quieres gastar X euros al año en tu jubilación anticipada, deberías aspirar a una cartera de inversión que sea entre 25 y 35 veces esa cantidad. Me explico. Imagínate que quieres 40.000 euros al año. Bueno, pues necesitarás al menos 40.000 euros multiplicados por 25, es decir, 1 millón. Quizás hayas oído hablar de la famosa regla del 4%. La idea es que si inviertes tus ahorros para la jubilación en el mercado de valores y de bonos, estarás asumiendo cierto riesgo. En el peor de los casos, el mercado sufre una caída drástica justo antes de que te jubiles, lo que puede acabar con la mitad de tu cartera. Si retiras demasiado dinero en ese momento, en una caída importante, pues puedes arruinarte rápidamente. Sin embargo, según estudios históricos, si limitas tus gastos y no retiras más del 4% anual, las probabilidades de arruinarte son bastante más bajas. Por eso se considera que el 4% es una tasa de retiro más segura. Claro. 4 veces 25 es el 100%, así que si sabes cuánto dinero quieres gastar en un año, simplemente multiplica esa cantidad por 25 y allí obtendrás el tamaño objetivo de tu cartera. Desafortunadamente, la regla del 4% presenta algunos problemillas. El primero es que este estudio se basó en la suposición de que uno se jubila a los 65 y permanece jubilado, vivo, durante 30 años. Si uno quiere jubilarse a los 50, el horizonte temporal puede ser mucho más amplio. Depende de cuánto vayas a vivir, lo que aumenta las probabilidades de quedarte sin dinero. En segundo lugar, el estudio se basó en datos del mercado bursátil estadounidense. Si se analizan los datos bursátiles más globales, la tasa del retiro del 4% no parece tan segura. Por eso digo que se podría necesitar entre 25 y 35 veces el gasto anual para irse de seguro. Bien, calculemos una tasa de retirada del 2,9%. Si se utiliza esta suposición más conservadora, financiar 40.000 euros al año requeriría 1,5 millones de euros en ahorros. Incluso si inviertes durante 20 años para lograrlo y obteniendo una buena rentabilidad, pongamos el 9% anual, pues para llegar a ese 1,5 millones de euros se necesitaría ahorrar 2.400 euros al mes e invertir. Y para la mayoría de los españoles esto es una ida de olla. Vamos, que otro de los problemas de la libertad financiera es que es jodidamente cara de obtener, cosa que nos lleva al quinto problema, que también es cara de mantener. Veamos qué sucede cuando la has conseguido. Has hecho tus cálculos basándote en tu vida actual y crees que necesitarás 20, 30, 40.000 euros al año, lo que sea, perfecto. Pero quizá te has olvidado de que ahora tienes entre 40 y 50 horas extra a la semana, tiempo que querrás llenar con clases de portugués, de flauta travesera, de cerámica, de viajes, tomar el té con las amigas y ver la vida pasar mientras bebes una piña colada en la playa. Sorpresa, sorpresa, todo esto cuesta dinero, así que al presupuestar para tu jubilación anticipada, no des por sentado que tus gastos disminuirán como suele ocurrir en la vejez. Más bien al contrario. El siguiente problema también está relacionado con el gasto. Que todo sube, sube hasta las nubes. Si justo comienzas en este mundo, es probable que aún te falten entre 15, 25, 30 años para conseguir esa libertad financiera. Para entonces, incluso con una inflación moderada del 3% anual, los precios serán pues entre un 20, 50, 80% más caros. Claro, depende de cuántos años hayan pasado. Por tanto, debes ajustar tus objetivos en consecuencia. Además, ten en cuenta que dentro de 15 años tus objetivos podrían ser completamente diferentes a los de hoy. Y luego está el séptimo problema. Tener impuestos altos puede dificultar mucho alcanzar esa meta inicial. Y cuando empiezas a sacar dinero, parte de ese dinero, las ganancias, pagarán impuestos. Eso sí, no creo que nadie debería dejar que el miedo a los impuestos le impida invertir o, para el caso, pues ganar más dinero. Incluso si los tipos impositivos son altos, que lo son, siempre es mejor invertir o ganar más y obtener beneficios y pagar algunos impuestos que no invertir y seguir siendo pobre. Solución: pues sé realista con tus obligaciones fiscales, no dejes que te paralicen, simplemente prepárate con antelación para no llevarte una hostia monumental. Expuestos quedan los problemas que le veo a la libertad financiera, veamos ahora cómo solucionarlos. Y la primera solución que yo he encontrado es dejar el discurso y la idea de la libertad financiera a un ladito para trabajar por obtener la tranquilidad financiera. ¿Y qué diferencia hay? Quizás te estés preguntando. Bueno, pues como yo lo veo, la libertad financiera se plantea como una meta absoluta, ¿no? Casi binaria, o blanco o negro, o trabajas porque necesitas el dinero o dejas de hacerlo porque ya no lo necesitas, como si la vida pudiera dividirse de forma tan simple. En cambio, la tranquilidad financiera es más una escala de grises. No implica dejar de trabajar, sino hacerlo desde la elección y no desde la urgencia. No consiste en acumular una cifra mágica, sino en tener el control suficiente sobre tus finanzas como para que el dinero deje de ser una fuente constante de estrés. Es menos espectacular, pero mucho más habitable y, sobre todo, mucho más alcanzable. De hecho, si ahora mismo te preguntara
¿Cuál es tu número de tranquilidad financiera? Es decir, ¿cuánto necesitas para vivir sin estrés? La mayoría de la gente no sabría responder porque no sabe el tipo de vida que realmente quiere vivir. Y sin ese número, estás navegando sin mapa. Vas tomando decisiones, ahorras un poco, gastas, inviertes algo, pero sin dirección clara. Por eso he decidido hacer una masterclass gratuita donde voy a bajar todo esto a tierra. Nada de conceptos abstractos, sino los pasos concretos que yo seguiría si tuviera que empezar desde cero hoy. Cómo organizar tus finanzas, cómo empezar a invertir con sentido, cómo acelerar el crecimiento de tu dinero con el tiempo, cuál es el error más común que veo en personas que empiezan a invertir y que les cuesta muchísimo dinero, y sobre todo cómo calcular ese número que te permite pasar de vivir con ansiedad financiera a vivir con tranquilidad. Así que si estás en el punto en el que ya no quieres simplemente ganar más dinero, sino empezar a sentir que lo controlas de verdad, tienes el enlace en la descripción para apuntarte a la lista de espera. No tardes en apuntarte porque hay un límite de plazas. Te le dejo el enlace abajo y este QR de aquí. La idea es construir un sistema financiero sólido que no mire a un solo sitio, el futuro, sino que se centre también en vivir una vida mejor en el presente, que es lo único que tenemos, en ser más consciente, disfrutar de las cosas que más te aportan, en construir algo que te permita dejar un trabajo si te hace infeliz o tener tiempo para tus hobbies, proyectos, lo que sea. Básicamente se trata de transformar lo que haces ahora para que tu objetivo máximo no sea necesariamente poder dejar de hacerlo cuanto antes. Para mí, la tranquilidad financiera es como una libertad financiera parcial, es decir, trabajo de lo que me gusta, trabajo menos horas de la jornada normal, aunque eso va a épocas, claro, hay picos de trabajo, pero intento hacer semanas laborales de entre 25 y 30 horas. Si te lo planteas así, tu sistema financiero estará diseñado para poder vivir tanto de lo que acumulas como de lo que generas. Y eso te resultará muchísimo más sencillo que acumular 1 millón o 1,5 millones de euros, porque para la gran mayoría de personas que me estáis viendo eso es imposible. Otro beneficio de la tranquilidad financiera es que puedes hacer días, semanas o años sabáticos. Los viernes que no trabajo me los tomo como tal, ¿no? Vivo de lo generado en otro momento. Puedes extrapolar esto a semanas, meses, incluso un año. Ahora bien, en cuanto a tu cuenta de inversión sujeta a impuestos, siempre debes elegir inversiones fiscalmente eficientes, hacer un mix de fondos de inversión y otros activos, porque en España los fondos pueden traspasarse sin pagar impuestos, lo que quiere decir que puedes empezar tu vida inversora con más exposición a renta variable y por tanto al riesgo, e ir disminuyéndolo a medida que te haces mayor sin perder todo lo acumulado y sin perder la inercia del interés compuesto. Y hablando de fondos, creo que es imperativo que utilicemos productos óptimos e inteligentes para hacer crecer el patrimonio. Forex, criptomonedas, acciones individuales con la esperanza de que una se dispare y eso te dé la libertad financiera, es un juego arriesgado. Tampoco pagues de más al carcabanco de turno por fondos de gestión activa que lo hacen peor que un ETF o un fondo indexado en su mayoría y encima te cobran 20 veces, 30 veces más, en fin. Esas comisiones anuales del 1, 2 y pico % pueden mermar tu patrimonio con el tiempo en gran medida. En su lugar, utiliza ETFs y fondos indexados para hacer crecer tu cartera de forma eficiente y barata. Ahora bien, tanto si estás pensando en invertir en ETFs como si ya tienes una cartera, probablemente tengas algunas preguntas. ¿Cómo se consigue la tranquilidad financiera? ¿Cuáles son los mejores ETFs? ¿Qué aplicación de inversión puedo usar? ¿Cómo organizar mi dinero? ¿Cuál es la mejor manera de protegerme ante los riesgos geopolíticos actuales? Bueno, pues no te preocupes porque en la masterclass gratuita podrás preguntar todas tus dudas y yo misma te las responderé. Si te interesa, solo tienes que unirte a la comunidad de WhatsApp donde mandaré el enlace de acceso. Recuerda que las plazas están limitadas, así que si quieres participar, apúntate ahora. ¡Vale, chao!